Muy buenas noches, amigos y amigas que sintonizan siempre YSUCA. Bienvenidos y bienvenidas a su programa Puertas, un espacio de reflexión sobre la realidad nacional de El Salvador. Esta noche tenemos el honor, el gusto de que nos haya aceptado la invitación Oswaldo Fusier. Él es profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la UCA. Ha trabajado diferentes temas con respecto al delito de aborto frente a un derecho penal garantista. Ha trabajado el derecho de acceso a la justicia, aportes para la construcción de un acervo latinoamericano, apuntes sobre el delito del aborto, temas sobre la relación entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil en el marco de la investigación criminal. Bueno, ha estudiado diferentes grados académicos, tiene estudios de doctorado, ha estudiado maestría y tenemos el gusto, el placer de disfrutar de su compañía y su conocimiento esta noche. Muy amable, Osvaldo, por aceptar la invitación y bienvenido a Abriendo Puertas. Hola, un gusto estar con ustedes. A las órdenes en cuanto a la posibilidad de generar debate, de generar un diálogo, siempre estamos a las órdenes. Pues esta noche, agradecido por esa disponibilidad, estamos discutiendo, el tema que nos atañe es el acceso a la justicia en El Salvador. Cómo es de importante el acceso o el desarrollo de acceso a la justicia en El Salvador. Y en ese sentido, Osvaldo, quisiera que antes de comenzar con el tema, nos pudiera, narrar o describir apuntes importantes de los que considera en su carrera, qué le llevó al desarrollo de la elección de su carrera dentro de las ciencias jurídicas. Bueno, yo creo que el tema de las ciencias jurídicas es siempre como alguna aspiración o algún deseo de querer hacer un poco lograr la justicia, lograr el desarrollo de lo que es un principio de igualdad para las personas, de que le corresponda a cada quien lo que merece, y a final de cuentas esa es como la aspiración última que está dentro de la ley, independientemente de que no sea un instrumento que usualmente se utiliza para ello. Finalmente la aspiración que está detrás de cada ley es lograr algún marco de civilidad para que de manera coordinada, de manera organizada, podamos todos salir adelante. Entonces, ser partícipe de ese proceso de construcción de justicia, de una organización comunitaria en donde ninguno niegue al otro, en donde todos tengamos cabida, ser parte, aunque sea un poquito más, de ese grupo de personas que hacen realidad ese orden. Quizás fue lo que a mí principalmente me llamó la atención para ser abogado, querer ser parte del cumplimiento de esa justicia, que es lo que se encuentra de fondo en todas las leyes de nuestro país. En ese sentido de la búsqueda de la justicia, este programa trata de ser una plataforma de aprendizaje y de reflexión de la realidad nacional. Existe una estructura dentro del órgano judicial, está el aparato, bueno, está el órgano judicial y existen diferentes salas. Y cada una de estas tiene alguna función que es difícil de entender, digamos, o que no siempre es fácil de abordar para las personas que no somos de las ciencias jurídicas. De una pregunta que es bastante compleja. ¿Cuál sería la diferencia entre el derecho penal, el derecho civil, el contencioso administrativo? ¿Por qué existen estas casillas? ¿Y cuál es la diferencia fundamental entre, supongamos, bueno, entre esos tres tipos de derecho, el penal, el civil y el contencioso administrativo?
Las materias se dividen o las materias se eh, compartimentan en gran parte porque la realidad, en la medida que las sociedades se van desarrollando, se van ampliando, se van complejizando en sus relaciones, se van generando más formas de interacción y consecuentemente más necesidad de regulación de esas específicas interacciones. De ahí que surgen distintos como marcos regulativos según los campos o las formas de relaciones sociales que se está tratando como de regimentar, de regular o de organizar. Por ejemplo, el derecho civil tiene que ver sobre todo con lo que son las relaciones de carácter ciudadano, patrimonial, entre los miembros de la comunidad. Por ejemplo, una compraventa, por ejemplo, tú quieres, no sé, hacer una donación a un familiar tuyo, una sucesión. Entonces, básicamente tiene que ver con la regulación de las obligaciones, con la regulación de lo que es el derecho de propiedad sobre los bienes y cómo se ejerce esa propiedad, dentro de él lo que es el desarrollo civil de la persona. El derecho mercantil, como el nombre lo sugiere, ya surge en relaciones específicas de carácter comercial o, valga la redundancia, de carácter mercantil, que son relaciones comerciales que están buscando el tema de la masificación de la relación comercial a efectos de ganar lucro. Entonces, en la medida que la actividad civil se especializa en actividades de naturaleza para ir obteniendo rédito de manera masificada, de manera organizada, es que se desarrolla de manera separada un derecho mercantil. Y así pasa con todas las áreas del derecho. En el caso, por ejemplo, de mi área de especialidad, que es el derecho penal, en la medida en que las sociedades van avanzando, el tipo de comportamientos que se consideran, por decirlo así, más lesivos, más atentatorios a los bienes fundamentales del desarrollo de esa comunidad, genera nuevos como comportamientos que tienen que ser castigados, que tienen que ser reprendidos como un mal al hacerse mal a la sociedad o a estos valores fundamentales. De ahí la necesidad de un daño contra esta persona, de un mal, de una restricción a un derecho fundamental, de una pena. De hecho, pena, de ahí viene la palabra desde una perspectiva semántica. Pena es algo que a uno le sucede y que a uno ¿cómo se llama? Le duele, le amarga, es una pena, qué pena eso que te pasó, ¿verdad? Solemos decir, el derecho penal es el derecho de imponer estos males o estas penas, estas sanciones, a quien de alguna forma comete comportamientos que afecten de manera muy sensible el funcionamiento de la sociedad. Entonces, en la medida, de nuevo te insisto, en que las sociedades se van complejizando, sus relaciones también se van complejizando. Y de ahí la necesidad de esta forma de interactuar, irle dando un tratamiento diferenciado, un tratamiento más regulado. Surgen las reglas, surgen las leyes. El derecho de familia es específicamente el área del derecho que va a tratar de regular el tema de las relaciones familiares, la forma en que un padre se tiene que dirigir a un hijo, las obligaciones de los hijos respecto a los padres, el régimen, no sé, por ejemplo, de adopción, las obligaciones al momento de contraer un matrimonio. Siempre la misma idea, ¿verdad? Van respondiendo así como la sociedad va desarrollando, se va respondiendo. Seguramente en sociedades primitivas o en órdenes que son más simples, en organizaciones que son más simples, tú no vas a encontrar el derecho tan especializado o ramas del derecho tan segmentados, como sucede en nuestras modernas sociedades postindustriales o modernas sociedades del siglo XXI. Por eso es que tú observas esa cantidad como de ramas o de disciplinas. Sí, en ese sentido, con esas ramas y disciplinas,
Pareciera que, bueno, es como lo expresa, retomo, un fruto de una expresión de una sociedad más compleja, más organizada. Y en ese, digamos, en esa estructura más compleja y organizada, ¿qué rol tienen de órganos o instituciones ajenas al órgano de justicia? O si es que se puede llamar así, como, tanto como la Fiscalía, la Policía Nacional Civil y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Forman o no parte del aparato de justicia y o cuál sería el rol que tienen estas dentro de la búsqueda de la justicia? Eh, sí, en términos generales, el Estado, que es una como construcción artificial que se desarrolla con el advenimiento de las monarquías, la constitución de las grandes monarquías, el surgimiento del Estado como centralización política a efecto de lograr que estos príncipes dominen mejor los espacios territoriales, que estos monarcas, estos reyes desarrollen mejor control sobre los espacios territoriales, fue requiriendo de una mayor, claro, a lo mejor el término lo estoy tomando en un sentido beberiano, ¿verdad? Pero sí en un sentido amplio de instituciones o de una burocracia para poder servir o ejercer como marco de control en los espacios territoriales sobre los cuales ejercen control. Claro, con el advenimiento de lo que es la Ilustración y la Revolución Francesa, aunque la forma de legitimación del poder varía, ya no es una legitimación de arriba hacia abajo como en las monarquías de Dios al rey, sino que es una legitimación de abajo hacia arriba, de los ciudadanos hacia los políticos o hacia quienes tienen el poder democrático. El Estado siempre mantiene esta función. Las instituciones, cuando menos estatales, van a tener la función de asegurar el control en el espacio territorial, la aplicación de las reglas del juego en el espacio territorial en la cual el poder político ejerce control, en la cual el poder político, por decirlo así, impone sus reglas. Entonces, bueno, dentro de ese marco de instituciones, todas de alguna u otra forma van a tener como roles diferenciados, siempre dirigidos en el mismo sentido, ¿verdad? Garantizar algún nivel de orden. Un orden que al menos declarativamente tiene que ser en función de ciertos valores de justicia, al menos desde la perspectiva ideal, ¿verdad? Como nos señalaba el padre Yacuría, las leyes tienen una como dimensión axiológica ideal que va apuntando hacia una utopía, ¿verdad? Aunque a veces ese orden que las instituciones terminen sosteniendo no vaya a ser el orden que termine coincidiendo con esas finalidades o con esa utopía. En realidad, a veces lo que las instituciones terminan asegurando es un orden que a lo mejor favorece a pocos o es un orden que favorece a una minoría ya, en función de las grandes mayorías, ¿verdad? De ahí, por ejemplo, que el padre Yacuría proponía este modelo axiológico de la civilización del trabajo compartido como parámetro de medición del funcionamiento de los derechos humanos y, por qué no decirlo, de las leyes. Pero en todo este entramado, las distintas instituciones del Estado van a estar ejerciendo a través de distintas como funciones esta labor como de mantenimiento de cierto orden. La Policía Nacional Civil, mantenimiento de cierto orden, el cuidado de la propiedad en los términos en que se tiene entendida en nuestra economía, el mantenimiento, no sé, de la forma en que se entiende la libertad de desplazamiento, la libertad de asociación. La policía se va a encargar a lo mejor de cuidar en las calles el mantenimiento de esa forma de convivencia. La Fiscalía General de la República se va a encargar del procesamiento en caso de alguien que rompa contra esta visión de orden. Los tribunales de juzgar lo que la Fiscalía presente. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
se va a encargar de vigilar los derechos humanos, el cumplimiento de estas facultades que se presumen como inherentes a la calidad de ser persona en la forma en que la entendemos, ¿verdad? Porque nuestra comprensión de los derechos humanos siempre va a estar mediatizada por nuestra cultura o por nuestra forma de comprender el mundo, de comprender la forma en que nos relacionamos. No es lo mismo la comprensión del derecho a la propiedad en a lo mejor una cultura originaria que en una cultura postindustrial, capitalista o neoliberal, que en una cultura a lo mejor que tiene valores a lo mejor más colectivos, más colectivistas. Entonces, en esencia, a lo que todas estas instituciones van a aspirar es a cierta visión de orden en nuestras sociedades liberales, en nuestras sociedades democrático-constitucionales. Hay ciertos como valores que son los que se están buscando de fondo, no siempre son los que se terminan cumpliendo, de ahí la necesidad de estar vigilando, y en términos amplios lo que estas instituciones van a estar de una u otra forma es asegurando esta función, este mantenimiento de esta visión de lo que es el status quo, ¿verdad? La forma en cómo tiene que funcionar las reglas del juego. Y las instituciones van a estar en distinto sentido, en pugna, ¿verdad? Tratando de cumplir el ejercicio de este particular modelo, las instituciones estatales, en función específica del mantenimiento de un orden en tal o cual sentido. Es interesante porque ha abarcado una descripción muy buena del sistema democrático como contrapuesto, como lo dije en inicio, a un sistema monárquico de concentración del poder. En este sentido, para el sistema republicano como el nuestro, es importante que estas instituciones, tal cual lo ha descrito, tengan el mejor desarrollo de sus funciones, tanto la policía como la fiscalía, como los juzgados y la procuraduría como vigilante. En este sentido, no sé si es el mejor término para el ciudadano, un sistema cooperativo o un sistema de pugna en la cual traten unos de controlarse a otros, o que se concentren en el poder de alguna manera, de la manera como actúan estos, o es indiferente para que estos ejerzan la función lo mejor posible. Yo creo que esa va a ser como la pugna eterna, ¿verdad? O la discusión eterna, qué tipo de sociedades son las que tenemos. Mientras que desde las perspectivas a lo mejor funcionalistas de la sociología, nos van a hablar de sociedades de cooperación, en donde cada quien tiene su rol, decía por ejemplo Luhmann, ¿verdad? Y cada sector de la sociedad lo que va permitiendo es que todo el entorno social, el sistema se adapte a los cambios que se generen en ese entorno social de manera muy cooperativa. Va a chocar con una visión del conflicto o con una visión de la pugna, ¿verdad? Que, por ejemplo, tú puedes encontrar modelos o visiones sociales, como por ejemplo la de Pierre Bourdieu o el mismo Marx, o a lo mejor en la visión altuseriana, ¿verdad? Entonces, claro, esa va a ser como la lucha o la discusión eterna en torno al tipo de sociedad en la cual nosotros convivimos. Yo al menos creo en nuestras sociedades, desde una visión muy personal, tú no puedes dejar de comprender lo que nos ha sucedido y lo que nos está pasando si tú no lo analizas desde una perspectiva de choque de pugnas, de choque de estratos, de choque de cómo se llama, de subsistemas. Bueno, tú ves, por ejemplo, lo que está pasando ahorita, una naciente como oligarquía más joven, que de alguna forma ha cooptado el sistema político
o el poder político, y desde este poder político está como generando una pugna o un choque con los intereses de viejas oligarquías o de viejos enclaustramientos del sistema político. Entonces tú ves ahí un choque o una pugna por lo que es el mantenimiento del privilegio, el querer tomar, ¿cómo se llama?, esos privilegios, todo eso frente a una población eh, que, bueno, en la mayoría de casos va a estar viendo desde lejos y va a ser quizás la que menos termine siendo beneficiada de esta pugna de intereses. Entonces, yo creo que particularmente la sociedad salvadoreña, tú no la puedes comprender si tú no entiendes como ese modelo del conflicto, ese modelo del choque de los intereses, ¿verdad? Que está presente en muchos pensadores de la perspectiva del conflicto. Sí, es una circunstancia que sin duda no solamente es a nivel teórico, sino que implica una discusión en cuanto a la realidad, a lo empírico, y no se sabe con contundencia, o por lo menos hay diferentes corrientes teóricas y prácticas en la realidad que nos muestran modelos pues complicados. Inclusive ahora en El Salvador tenemos esa lucha, que será mejor que para la gente. Si concentrar el poder en una sola persona para confiar en el desarrollo de los sistemas creados, o seguir repartiendo el poder de manera ineficiente como se ha hecho. En ese sentido, ¿cuál sería, digamos, eh, nuestra ya lo decía usted, nosotros como ciudadanos tenemos muy poco que hacer, pero para hacer funcionar, digamos, estas instituciones de justicia, como el tema de acceso a la justicia en El Salvador, ¿cuál será nuestro rol como ciudadanos? Desde lo poco o mucho que podamos hacer, ya sea delitos de abuso sexual en niñas y niños, delincuencia común. Hay una serie de delitos que se cometen y abusos que se cometen entre civiles y del Estado para con nosotros. ¿Cuál será el rol que un ciudadano común que escucha el programa podrá hacer para que estos sistemas de justicia, pues, su engranaje comience a funcionar? Sí, yo creo de que se trata en principio del ciudadano empoderado, del ciudadano que busca empoderarse, del ciudadano que busca que lo que el sistema declara como ideal o como utopía a la que se quiere llegar, finalmente se llegue o se cumpla esa finalidad. Vivimos en un sistema que se desarrolla sobre la idea o el mito que el ciudadano tiene poder, aunque el ciudadano en la práctica no tenga poder. ¿Por qué? Porque termina siendo secuestrado o invisibilizado por estas como élites, ¿verdad? Estas élites o oligarquías nacientes, pudientes, o estas oligarquías que de alguna forma han sido desplazadas. Pues el ciudadano tiene que envalentonarse o empoderarse y darse cuenta de que lo que se está declarando tiene que de alguna forma hacer lo suyo, tiene que de alguna forma hacerse sentir, tiene que de alguna forma desarrollar o buscar que se cumpla esto que se plantea como aspiración para que nos quedamos callados, pero que en la práctica al final no se termina cumpliendo. Y claro, ¿cuál va a ser la mejor forma para que el ciudadano pueda desarrollar de verdad esta finalidad a la que aspira el Estado, que es empoderarlo, dignificarlo? Bueno, educándose y organizándose, ¿verdad? No se necesita que exista una, ¿cómo se llama? Un enorme masa de personas que actúen de manera inarticulada
cuando a lo mejor una cooperativa, una comunidad bien organizada, a lo mejor puede hacer más. El nivel de organización es fundamental. El nivel de concientización y de educación también es fundamental. Entonces yo creo de que lo que tiene que hacer nuestro radio oyente es percatarse, ¿verdad? Que tanto desde una verdadera conciencia como ciudadano se está pensando en sus intereses reales a través de estas lógicas de poder, platicarlo, dialogarlo entre ellos, cuestionarlo, organizarse, ¿verdad? Para que de verdad eso que nada más se plantea como discurso se convierta en realidad, problematizar la realidad, ¿verdad? Al menos desde la perspectiva del ciudadano. Claro, la universidad tiene la obligación en el sentido en que nos llamaba el padre Yacuría, ¿verdad? De lo que es el hacer universitario, un hacer de denuncia, que es un hacer de poner el dedo en la llaga, de hablar desde una perspectiva comprometida y desde una perspectiva situada en función de los intereses de las grandes mayorías que son las que terminan siendo olvidadas o invisibilizadas, ¿verdad? Ahí están como las dos labores por parte del ciudadano de a pie y por parte de la labor académica, de la labor universitaria. Por supuesto, la importancia de la organización y de rescatar estos valores más solidarios. Hemos llegado a la primera parte, bueno, al fin de la primera parte de nuestra entrevista. El tiempo se nos ha ido volando, tenemos una serie de preguntas que no sabemos si las vamos a poder sacar, pero estamos con Osvaldo Fusier hablando acerca del acceso a la justicia en El Salvador. Seguimos en Abriendo Puertas, regresamos después de esta pausa. Bueno, seguimos en Abriendo Puertas, su espacio de reflexión sobre la realidad nacional, un espacio producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Estamos hablando de acceso a la justicia en El Salvador con Osvaldo Fusier. Esta noche queremos, bueno, ver estas circunstancias, el funcionamiento de las instituciones, las deudas, los desafíos y la importancia del acceso a la justicia. Bueno, aquí vamos a retomar, antes de continuar con la entrevista, una pequeña nota que sacó elsalvador.com. Dice, el sindicato de la Corte Suprema de Justicia y médicos forenses del Instituto de Medicina Legal denuncian anomalías en autopsias de los cuerpos encontrados en la fosa del Chalchuapa. Esto ha sido publicado el 7 de junio de 2017 y bueno, con respecto a esto del acceso a la justicia y la organización social, ¿qué relación le encontramos a este caso particular que justamente nos atañe en cuanto a la, bueno, un hecho pues macabro que se dio hace días y esta reacción por parte de grupos organizados? Sí, bueno, yo creo de que no es algo aislado ni es un caso particular. De hecho, es lo general, ¿verdad? Tú lo que estás observando en lo que es el manejo de la cosa pública, el manejo de las políticas de seguridad, y ahora que se han tomado la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia, es que el manejo de la justicia y el manejo de los casos va a ser en función de lo que había sido el manejo de la política, en función de la promoción, de la propaganda, de el hacer quedar bien a determinado programa de gobierno o a determinada persona o a determinado partido. En ese sentido, lo que tú veías en los dos anteriores años, que era una politización, una partidización de lo que es la política pública, de lo que es las labores del órgano ejecutivo, de lo que es la transparencia en la gestión pública, se había partidizado, se había hecho en función de un partido político, lo que mejor generara apariencia a un partido político. Lo único que está pasando con esta noticia que tú nos has leído es que la misma lógica se extiende un poco más, ¿verdad?
Ahora, en cómo se llama la situación de Chalchuapa, ¿verdad? El caso de Chalchuapa, ya donde, bueno, ya se había visto de que las decisiones se estaban tomando no tanto en función de los derechos de las víctimas, sino en función de no hacer quedar ver mal, de no quedar mal, de no hacer ver mal a un plan de gobierno de seguridad que realmente se desconocen sus contornos, ¿verdad? Porque es, yo creo, el primer plan nacional que se nos aplica a todos, consecuentemente es público, que es secreto, ¿verdad? O que es privado. Es una contradicción en términos, es un absurdo. Entonces, para que la impresión y la propaganda de este plan cero homicidios que anuncia categóricamente, ¿verdad? A todo bombo, no se ha afectado, se había desarrollado algún cierto manejo mediático o partidizado de lo que es el caso de Chalchuapa. Y ahora lo que tú ves con esta noticia es un poquito más de lo mismo. Entonces, yo no creo de que sea un caso particular. Yo creo que es la línea que se ha venido manejando. Y peor aún, yo creo que esto se va incluso a agudizar más, ¿verdad? Y va a ser todavía más chocante, va a ser todavía más triste, va a ser todavía más antidemocrático, va a ser cada vez menos lo que vamos a tener de democracia cuando tú comiences a ver que la Corte Suprema de Justicia esté de manera expresa dando resoluciones que vayan más o menos en el mismo deteriorado sentido, ¿verdad? Yo creo que es una línea de cómo se llama de decadencia, ¿verdad? En la que estamos tocando en estos tiempos. Sí, sin duda es una manifestación mucho más profunda de cómo se maneja la justicia en El Salvador. Y en este sentido, siempre en la lógica de entender esta distribución del poder, qué recursos, digamos, las personas o los ciudadanos comunes nos encontramos eh, vulnerables hasta, digamos, delitos comunes entre civiles, pero en el sentido de crímenes de Estado, ¿cuáles son las herramientas o cuál es la situación que se encuentra el ciudadano común o nos encontramos los ciudadanos comunes ante abusos policiales, chantajes y una serie de, bueno, de situaciones que el Estado puede o funcionarios de gobierno pueden hacerse valer de su cargo para cometer una serie de delitos que atenten contra nuestros derechos? Ahora, ¿en qué estado nos encontramos los ciudadanos? ¿Sí? Si existen maneras de velar por nuestros derechos o son muy débiles o no se han visto afectadas, ¿cuál es la situación en la actualidad? Mira, yo creo que en la medida que el tiempo va a ir avanzando, nos vamos a ir dando cuenta que va a ir siendo cada vez más difícil. Claro, a lo mejor sea más fácil defendernos de aquellos funcionarios que están a lo mejor más afuera, en la periferia de lo que es el centro de poder, ¿verdad? Por ejemplo, un miembro de la Policía Nacional Civil que en una comunidad abusa de un ciudadano, a lo mejor existe una oportunidad mayor, de por sí ya había sido complicado por la falta de recursos materiales y personales que enfrentan la resolución de ese tipo de casos. Yo creo que eso se va a mantener, pero en la medida que tú te vayas a ir acercando al centro de poder, ahí va a ir siendo irá siendo más difícil como tocar esas líneas de afectación o de abuso sobre la ciudadanía o de corrupción. Eh, por ejemplo, tú has visto lo que ha pasado con las CICIES. Ya las CICIES utilizaron una excusa muy mal montada o muy mal construida para, ¿cómo se llama?, desmontarla. Y todos los casos que ellos estaban trabajando, que tengo entendido eran 12 casos, que tienen que ver con el tema de la corrupción completamente cerrado, ¿verdad? Claro, si eso se lo pueden hacer a las CICIES, que es de alguna forma una representación de la Organización de Estados Americanos,
¿qué oportunidad va a tener un ciudadano de a pie de poder señalar los abusos de poder que vengan desde los centros políticos con más fuerza, ¿verdad? Que estén más empoderados. Entonces, claro, yo creo de que eso va a ser mucho más difícil, si no imposible. ¿Con quién te vas a quejar tú aquí? Ya puedes tú a lo mejor quejarte con el juez, con la cámara, con la sala, pero mientras más arriba estés, más cerca vas a estar de esa línea de jueces que de alguna forma, si no están siendo directamente colocados por el mismo sistema, ya están siendo de alguna manera intimidados por este sistema. Entonces yo creo de que va a ir haciendo más difícil en la medida que avance estos meses defendernos de los abusos de poder. En este caso, digamos, en cuanto a los organismos formales, parecería, bueno, la Defensa de los Derechos Humanos, todavía, aunque no tiene un rol formal, por decirlo así, en cuanto a los castigos o restitución de los derechos, todavía se encuentra funcionando. Igual, me imagino yo, hay organismos internacionales. ¿Qué, qué opciones, digamos, si no existen estas opciones formales, se puede acercar o hasta qué punto tienen incidencia ONGs, Cristosal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un organismo internacional o las dependencias de la ONU? ¿Hay alguna esperanza en cuanto a, como víctima, de reconocer instituciones fuera del Estado? Yo creo de que es posible, pero cada vez se mira como más difícil. En la medida en que tú te alejas más de lo que es el ámbito nacional, el tema del reconocimiento de una pretensión de organizaciones internacionales es un poquito más complicado por la cantidad de casos que llevan, por lo centralizadas que son estas entidades de justicia y porque, bueno, ellos mismos aplican procesos de selección de qué pretensiones van a conocer o no van a conocer. Además, son en sentidos muy determinados y tienen que ajustarse a determinada forma de hacer la solicitud y tiene que ser formulado en tal o cual sentido que tenga vinculación con, sobre todo, materia de derechos humanos. No son tribunales de justicia que, uno, tengan capacidad vinculante al interior de nuestro país y dos, que se vayan a pronunciar en un sentido específico que a ti te interese, ¿no? Va a ser en materia de derechos humanos. Tienes que formular tus pretensiones en dicho sentido. Lo que queda es, como tú señalas, a lo mejor recurrir a organizaciones que provienen de la sociedad civil. Claro, de ahí viene de nuevo el problema, ¿verdad? Que se trata de organizaciones que no tienen carácter vinculante. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, bueno, precisamente por eso es que no les ha interesado quitarlo a los que tienen poder. No lo han quitado porque saben que no les hace daño, porque no tiene alguna capacidad significativa de incidencia en las decisiones que ellos toman. Entonces, claro, es una opción que se puede tomar, eh, pero realmente eh, el peso o la capacidad de vinculación te deja a ti realmente muy complicado. Es un panorama muy difícil, realmente, un panorama muy complicado con el que nos estamos enfrentando ahorita. Eh, y en este caso de esta complicación, existen, digamos, algunas contradicciones entre las percepciones y la realidad. De una perspectiva, desde la academia se observan estas preocupaciones grandes, pero ¿por qué no debería ser o por qué llama la atención, digamos, como los casos de
apresamiento, si ese es el término más correcto, del exalcalde Ernesto Mason y de Ana Ligia de Saca, que generan una gran expectativa en cuanto al uso del recurso del Estado para hacer justicia, pero no serían, digamos, estoy haciéndolo un poco de abogado del diablo, no serían estos hechos como de alguna manera aliciente o señales para ver lo positivo, porque así parece que lo percibe la población, que estas circunstancias resultan hasta cierto punto alentadoras hacia el futuro. Mira, yo creo que el caso de Ana Ligia Saca es difícil categorizarlo aquí, porque es un caso que ya traía su propia dinámica antes de la presente administración, ya tenía un par de años desarrollándose. Y el caso del exalcalde Mason, con el tema de pandilla, me parece que es un procesamiento válido sobre la base de los elementos que hemos visto. Me es difícil dar una opinión sobre el tema de retención de cuotas laborales, porque es un procesamiento que, bueno, este sí ya se construye con la presente administración y sobre todo se lleva adelante por lo que son intereses de un sector de la administración actual. El señor, creo que es ministro de Trabajo, que de alguna forma ha estado muy detrás de eso, o de alguna forma como eh, representando los intereses de estos sectores sindicales, y por otro el fiscal general, que es el que ha llevado adelante el procesamiento, que bueno, tú sabes que lo pusieron el 1 de mayo, ¿verdad? Y que bueno, precisamente lo han puesto el 1 de mayo. La lógica es porque es un fiscal que de alguna manera se va a plegar a los intereses del actual ejecutivo. Entonces, claro, quizás en ese procesamiento es más fácil ver estos elementos como de arbitrariedad. En mi caso particular, para mí sería difícil decir si se trata de procesamientos de carácter político, porque tendría de nuevo que ver la validez o no de las imputaciones analizando el proceso, cosa que no he tenido la oportunidad. Aún con todo, me parece que la población difícilmente con estos casos va a conectar el nivel de peligro que eso podría entrañar o representar para sus derechos fundamentales. Uno, porque se trata de los primeros casos. Dos, porque se trata de políticos cuestionados. Y quizás yo agregaría un tercer factor, porque de alguna manera la población nunca se ha sentido representada por el sistema que estaba antes. Si una persona que vive, no sé, ¿verdad? En Berlín, que vive en, no sé, en alguna comunidad de San Miguel, del occidente del país, que nunca ha tenido sistema de agua, que el tema de la electricidad nunca le ha llegado bien, que siempre el Estado ha estado ausente. Tú cambias de administrador y el administrador le promete muchas cosas, a esa persona le va a dar lo mismo que se haga de acuerdo a ciertas reglas democráticas o que se haga en contra de ciertas reglas democráticas que de todas formas nunca ha vivido, que siempre se le han negado. Entonces yo creo que todavía un buen sector de la población no termina como de conectar, en principio porque a lo mejor el sistema democrático nunca se han sentido particularmente representados. Y también no se puede negar, ¿verdad?, de que todavía al tratarse de como los primeros pasos fuertes que está dando esta administración en un sentido más autocrático y por qué no decirlo dictatorial, todavía está mucho ese discurso de pelear contra las viejas élites. La gente no ha terminado de conectar lo que eso eventualmente podría representar en detrimento de sus intereses. Entonces yo creo de que eso es todavía lo que hace falta, que la población haga como esa conexión, ¿verdad? Esa conexión. En algunos casos que la gente todavía no termina de romantizar su relación con la presente administración, y en otros casos, quizás de los sectores más vulnerables, que francamente el juego democrático a ellos nunca les ha terminado como de parecer
que los representa. Entonces, claro, alguien que no representa valores necesariamente democráticos no les va a parecer particularmente repulsivo, ¿verdad? Por lo menos este promete cosas que los otros no hacían o que los otros parecían haber olvidado. Quizás es el razonar de más de algún sector de la población. Sí, parecería que no aflige perder los derechos porque no se han poseído en su, o sea, que al final genera una especie de espectáculo, de revancha, genera, pues esto, retomando lo que dice, algún tipo de sensación romántica que le permite hacer muchas cosas. En ese sentido, eh, de esto que no ha tenido la población, ¿será que antes o ahora es necesario tener el capital, dinero para que se haga justicia? Yo sé que, digamos, es una pregunta un poco compleja, no sé si amplia, pero si antes la gente no percibía que se tenía acceso a la justicia, que habían ciertas limitaciones porque se percibía el sistema o ineficiente y o corrupto, eso es un poco alcanzativo. Y ahora quizá el sistema podría ser diferente o realmente, bueno, lo decía el mismo Roque y el Monseñor Romero, la justicia o la cárcel, si no me equivoco, es una víbora que solo muerde al descalzo. En ese sentido, la pregunta contundente es, ¿qué tan importante o no es el recurso económico para obtener la justicia en El Salvador? Sí, mira, yo creo que va a seguir siendo lo mismo, como tú señalaste y como yo también mencioné la palabra, realmente esto es más un embobamiento romántico, ¿verdad? La gente eventualmente se va a dar cuenta de que esto es más de lo mismo. Claro, lo difícil va a ser esperar cuánto tiempo va a ser para que la gente se dé cuenta que es lo mismo que esté una vieja oligarquía que no sabía administrar la cosa pública, que ya estaba absolutamente desgastada, que con esta nueva oligarquía, que lo único que hace es cambiar los intereses, siempre de naturaleza muy patrimonial, alrededor de una argollita de familiares y de los amigotes de los familiares, ¿verdad? Pero que en la práctica son igual o más autocráticos, son igual o más oscuras las prácticas, son igual o más nepotistas las prácticas, son igual o más, no sé, oligarquías que giran en torno a funcionarios en donde lo más valioso es la capacidad de obediencia y de alabanza, que la capacidad de pensar y de construir. Entonces yo creo de que la gente con el tiempo se va a dar cuenta, claro, cuánto vamos a tener que sufrir en esa justicia que va a seguir siendo igual, va a seguir siendo alejada, va a seguir siendo cara, va a seguir siendo escasa, va a seguir siendo lenta. ¿Cuánto la gente va a estar esperando que la promesa que se está haciendo no se cumpla? Quizás va a ser como la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué tanto nos vamos a parecer al final que la gente se canse a Nicaragua, ¿verdad? En donde ya la vuelta atrás es a lo mejor un poco más difícil. Esa creo que sería como la pregunta del millón. ¿Cuánto es que la gente va a seguir aguantando la mentira, verdad? Yo creo que esa es la pregunta. Totalmente de acuerdo. Es una situación que sobre el tiempo nos la va a decir y lo de la justicia cara, lenta y es una frase bastante contundente. Osvaldo, una reflexión final para en este tema de acceso a la justicia que quisiera rescatar o resaltar. Mira, yo creo de que el acceso a la justicia en un país clasista, en un país desigual, en un país de privilegios, va a ser un acceso a la justicia igual, desigual, clasista y cargado de privilegios, ¿verdad?
A final de cuentas, el derecho, por muy bonito que suene o por muy bonito que se declare, lo que va a terminar reproduciendo son las lógicas sistémicas que se dan en el campo social o que se dan en el campo económico. Entonces, el acceso a la justicia no va a ser lo mismo para alguien con dinero que para alguien sin dinero. El acceso a la justicia no va a ser lo mismo para alguien a lo mejor de una zona urbana que a lo mejor para alguien de una zona rural o para alguien de un cantón con respecto a alguien de una residencial. Entonces, el acceso a la justicia se va a diversificar, no va a ser lo mismo si tú vas a la Procuraduría General de la República a que te asignen un procurador que tiene no sé cuántos casos en fila y que a lo mejor solo va a poder verte a ti unos 5 minutos, 10 minutos, a lo mejor darte una asesoría y nos vemos, ¿verdad? Si puedo, le llevo su caso, si puedo, no se lo llevo, que cuando sea usted alguien que pertenece a una argolla económica y que con abogados caros mueve cielo y tierra con sus influencias, o ya no se diga, con argolla política, ¿verdad? Una argolla política, alguien que esté bien conectado con el señor que tiene poder, ¿verdad? Entonces, claro, para ellos, lo que es resolver un caso y obtener justicia va a ser algo mucho más sencillo, va a ser algo que ellos ya den por sentado, ¿verdad? Es lo que tú decías, ¿verdad? Es lo que nos decía Monseñor, lo que nos decía Monseñor Romero. Ya esto, a final de cuentas, no es más que un reflejo del tipo de sociedad en el que vivimos, por desgracia. Y la solución no está ni en la vieja oligarquía, ni en esta nueva oligarquía de Bukele. O sea, la respuesta está en el espejo de cada persona que nos esté escuchando. Ahí está la respuesta. La respuesta está en él, en que se miren al espejo y se den cuenta que ellos son la respuesta en la medida que se concienticen, en la medida que se eduquen y de nuevo en la medida que se organicen para hacer valer sus derechos. Ahí está de verdad la respuesta que necesita el país y no en estar esperando al siguiente Mesías, ¿verdad? Cuando falle el que tenemos ahorita. Correctamente. Una sociedad que espera que alguien más le resuelva los problemas que nosotros tenemos la capacidad de, junto con otros, de resolver. Muchas gracias, Osvaldo. Ha sido un placer, un gusto. Nos ha costado este espacio, pero ha sido muy rico en cuanto a conocimiento y agradecidos como Departamento de Sociología y Ciencias Políticas por aceptar esta invitación. Bueno, a las órdenes, es un gusto. En cualquier momento que necesiten alguna participación, saben que estamos a las órdenes. Muchas gracias y a ustedes también que nos escuchan por YSUCA. Los esperamos nuevamente en otro programa de Abriendo Puertas. Mi nombre es Luis Aguilar y a nombre del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas les deseamos una feliz noche.